para que iniciemos esta última sesión teórica como tal, ¿cierto? Ya la próxima nos veremos para revisar lo de autoevaluación y para hacer el quiz de la misma manera, ¿sí? Y vamos entonces a estar en tiempo real acompañando el desarrollo de ese quiz, que solo va a tener un solo intento, ¿sí? Pero vamos a tener 70 minutos para completar el quiz, ¿cierto? Eh, Normalmente son 50 minutos para responder el quiz. Vamos a extenderlo a 70, ¿sí? Para que tengamos la oportunidad de chequear en nuestras notas, en nuestros apuntes, ¿sí? Bueno, por aquí ya nos acompaña Jenny. Vamos a darle a admitir. Entonces, para que tengamos tiempo de mirar nuestros apuntes, ¿sí? Las recomendaciones mañana y el jueves, si tienen algún espaciocito, echarle un vistazo pues a ese texto guía, lo que hayan resuelto, echarle un vistazo a esos videos que ya hemos posteado ahí en la plataforma de Moodle, ¿sí? Para estar listos para la presentación de ese quiz el día jueves, ¿cierto? Ese día terminaremos entonces el curso y vamos a dar eh, las notas de ese final, que son instantáneas, ¿cierto? A medida que tú acabes el quiz, vas a saber cuál es tu nota de ese 10%, ¿sí? Y ya tendremos el consolidado, ¿ok? Texto guía, me lo envían, ¿sí? Lo más pronto posible, antes, ¿sí? Fecha máxima, el 12 de junio, fecha máxima para que me envíen ese texto guía. Si me lo envían antes, va a ser bastante mejor, porque va a ser mucho más sencillo calificar. Si tienes inconvenientes, pues la fecha límite, la fecha máxima para enviarlo es el 12 de junio. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta hasta acá, antes de que empecemos a dar la Profe, lista. ¿y el video hasta cuándo tenemos fecha para subirlo? Vamos a dejar todo hasta el 12 de junio, ¿cierto? Para que podamos cerrar ya el curso con todo eso. Recuerden que el video, ¿sí? Ustedes escogen de qué tema lo van a trabajar. No es una obligación que ustedes salgan en el video. Ustedes ya saben que pueden tomar una presentación que hagan ustedes y me hacen esa presentación desde sus computadores, no hay ningún problema, dependiendo del tema que ustedes escojan, ¿sí? Para hacer esa práctica que ustedes van a realizar ahí, ¿cierto? Puede ser un videito donde ustedes me expliquen una presentación de PowerPoint con ejemplos de los temas, ¿sí? De uno de los temas que hayas escogido. Puede ser reported speech, puede ser question tags, puede ser past perfect progressive, puede ser present perfect progressive, puede ser passive voice, ¿cierto? Cualquiera de los temas que están en este nivel 5, ¿cierto? En este nivel último de inglés, ¿ok? Sigo pendiente de todas maneras por si tienen dudas sobre cómo realizarlo, ¿sí? Para mandarle ejemplos o sugerencias que ustedes puedan necesitar. ¿Listo? Bueno, entonces nos hace Sí falta. sería bueno los ejemplos, profe. ¿Y serían cuántas imágenes o cómo sería? Eso varía mucho, depende del tema que tú escojas, ¿cierto? Porque por reported speech, ¿cierto? Puedes hacer, no sé, un discurso reportado de, no sé, una noticia, ¿cierto? Entonces eso cabe en 2, 3 diapositivas. Si haces question tags, ¿cierto? Puedes analizar unas tiras cómicas y mostrarme cuáles son las question tags de esas tiras cómicas, ¿cierto? Si escoges past perfect progressive, ¿sí? Es una descripción de fotos, entonces por ahí con 4 o 5 fotos que me describas, vas a estar listo. Eso depende mucho del tema que escojas, ¿cierto? Entonces, a medida que ustedes escojan los temas que van a trabajar, ¿sí? Me podrían estar preguntando y yo comentándoles cuáles son las características de cada uno de esos temas que ustedes van a escoger. ¿Listo? Lo que sí es que deben ir pensando cuál va a ser ese tema que ustedes van a escoger. ¿Sí? Irlo analizando, cuál es el que me da a mí más dificultad o cuál es el que me parece a mí más fácil para yo desarrollarlo. ¿Ok? Normalmente yo los pongo a hacer un tema específico y un video específico, pero dadas las circunstancias, pues, que sea válido que ustedes escojan, ¿cierto? Con el tema que se sientan bastante cómodos, que se sientan
en la libertad de escoger y de realizar ese trabajo. ¿Ok? Bueno, entonces por acá vamos a empezar a llamar a lista por ejemplo. Por aquí está Jenny, ya la vi por ahí. Por aquí Duque Angélica. Angélica, no sé si ya estás con... Sí, por ahí veo el nombre de Angélica. No sé si estás con nosotros. Puedes utilizar el chat para responderme. Bueno, vamos a dejar por aquí. Si ahorita contestas en el chat o algo, cambio esta falla. Paula Andrea Duque. Paula. Paula. Bueno, Paula, quedo pendiente entonces de ver tu mensaje en el chat para remover la falla. Rosbel. Present, teacher. Ok. Jamie. Present, teacher. Ok. Fernando. Sí, señor. Ok. Erika. ¿Qué pasó con Erika? Presente, profe. Aquí estoy, aquí está. Ok. No me di cuenta qué momento te acepté. Paola. Paola, no sé si estabas... Present, profe, sí, acá estoy. Ok. Sí, profe, eso dice mi mamá. Ya no sabe en qué momento me aceptó en su vida. Ok. Bueno, Jessica. You there, Jessica. Present, profe. Okay. Michelle, over there. Hola, profe. Hello. Daniel. Yeah, teacher. Daniel. Bueno, no te veo aquí en mi pantalla. ¿Dónde quedó? Aquí estás, Daniel. Ok. Valentina. Present, teacher. Ok. Daniela. Juliana. I'm here, teacher. Ok. Hola, profe. Juliana. Ok, hello. Lady Joanna. Lady. Sí, señora, aquí estoy. Ok. Natalie. Present, teacher. Ok. Alexander. No. Brian. Buenas, profe. Ok. Bueno, vamos a dejar esto aquí así, esperando a ver si llega Angélica, Paula o Sander, sea por el chat o por el micrófono. Bueno, Paula aquí veo y Angélica también veo por aquí en el chat. Vamos entonces a remover esas dos X de aquí de la lista del día de hoy. Bueno, ¿alguna vez, antes de empezar a revisar, alguna vez han hablado ustedes en español de qué es la voz activa y la voz pasiva? ¿Sí? No tienen de pronto recuerdos sobre qué es eso. No peleando. ¿Cómo? La voz activa y pasiva. Sí. Fue la clase de español, La verdad, no me acuerdo. ¿no? Ni idea. Bueno, vamos entonces a analizar qué tiene que ver la voz activa y la voz pasiva dentro del discurso. Primero, como siempre lo hago, voy a mostrarles en Moodle donde están los documentos que vamos a analizar el día de hoy, ¿sí? Y ya procedemos a revisar cada uno de ellos. Por aquí. ¿Lápiz y papel? No. Estoy viendo lo que tienes Por acá. Que te dije que vas a estudiar mientras No, tanto. sí, ya ¿Puedes Silenciar los los micrófonos. micrófonos? Claro que sí, un segundito. Tic, tic, No sé. listo. Bueno, ahí ya deberíamos estar viendo la pantalla. Y nos dice por acá Passive Voice, ¿cierto? Vamos a hablar, todo el día de hoy lo vamos a hablar, esta voz pasiva y de la voz activa vamos a hablarla en presente, vamos a trabajarla desde el tiempo presente.
Esto de passive voice puede funcionar en pasado, en futuro, en progresivo. Bueno, todos los tiempos pueden funcionar con voz activa y voz pasiva. Vamos a ver qué es eso. Tenemos hoy estos archivos. Primero, grammar, ¿sí? Donde vamos a analizar qué es passive and active voice y qué componentes tiene esa estructura. Vamos a trabajar un ejemplo que se llama The Big Robbery. Es un párrafo súper cortico en el cual vamos a practicar esas reglas y ese uso de la voz activa y voz pasiva. Y les dejo por acá un listening, ¿cierto? Donde pueden practicar, las personas que así lo deseen, esa voz activa y esa voz pasiva a través de un ejercicio de escucha. ¿Listo? Esta no es obligación. Este ejercicio de Big Robbery está en el texto guía, ¿cierto? Lo que no recuerdo es si estaba en presente o en pasado, pero ahorita lo analizamos de las dos maneras para que ustedes lo puedan resolver. Vamos a empezar hablando del presente. Aprovecho, ya que estoy aquí en la plataforma Moodle, y les muestro cómo se va a ver la siguiente sesión, que ya está lista por acá. Tenemos otra vez la presentación, ¿sí? Pero para este nivel solo me van a entregar, ¿sí?, el formato de autoevaluación, ¿cierto? Por aquí me faltó agregar la tareita para que ustedes me suban el formato. Ahorita mismo lo hago. La presentación no la vamos a responder, esto lo hicimos en el nivel anterior. Vamos a dejar solo como nota de autoevaluación este formato, ¿sí? Para que ustedes lo diligencien, es el mismo formato, solo que la reflexión ya va aplicada al nivel número 5, ¿cierto? A esas actitudes y esos trabajos desarrollados en el nivel 5. Y por aquí, pues ya está, Final Quiz, English 5. Vamos a tomarnos, no, esto está mal, aquí dice 45, nos vamos a tomar 70 minutos para completar el quiz. Ahorita yo me encargo de editar la partecita que les menciono. Entonces la idea es que ustedes empiecen a revisar, ¿sí?, los temas anteriores, a preguntar en el caso de que hayan dudas, ¿sí?, dudas específicas, ojalá, y para resolverlas, ¿ok? Porque ya la próxima sesión pues, no haremos más que cerrar el curso como tal y darles el espacio para que empiecen a resolver el quiz, ¿ok? No sé si hay preguntas hasta acá antes de irnos a revisar esa presentación de Passive Voice. No hay preguntas, entonces voy a dejar de compartir por acá para empezar a mostrarles la presentación. El número 0. Vamos bien al inicio de esta presentación. Ahí ya la deberíamos estar viendo. No sé si todos o falta alguno de pronto por verla o ya la tenemos ahí. Sí, profe, ahí se ve. Bueno. Yes, teacher, yes. Por aquí en el grupo de profes veo un mensaje. Vamos a ver si hay algo para ustedes acá. Fecha límite de envío de notas. Bueno, nosotros ya quedamos que es el 12 de junio. Bueno, importante revisar, ¿cierto? Que ustedes como estudiantes revisen sus notas, ¿sí?, de los niveles anteriores, que tengan presente que ya están en el sistema ODIN y en el sistema de notas pues que manejamos. Y no, esto no aplica para ustedes. Ya estamos. Bueno, entonces la recomendación según el mensaje que me acaban de mandar es para que revisen sus notas, ¿sí? Bueno, no sé si hay inconvenientes con eso, pero nosotros siempre hacemos ese proceso de analizarlas antes de subirlas. De igual manera revisen, ¿sí? Como para que estén seguros pues antes de que se cierre el sistema y que no haya nada que hacer. Por ese lado estoy un poquito tranquilo porque nosotros ya hicimos esa revisión de las notas. Las notas de este nivel pues van a estar en plataforma, ¿sí? Van a estar
no sé, máximo el 15, ¿sí? Por mucho que me demore calificando ese fin de semana. ¿Cómo? Todos vamos ganando, ¿cierto? Sí, pues yo no he visto hasta ahorita personas que necesiten repetir ninguno de los niveles, a no ser, sí, de que no estés en la lista. Si no estás en la lista, yo creo que todos estaban en lista, sí, todos vamos bien hasta acá. Nos falta entonces subir ese último nivel que ya lo completamos el próximo jueves. Pero entonces hablemos de lo que nos compete el día de hoy, ¿cierto? Este tema de Passive Voice and Active Voice. Bueno, sin irnos tanto a la gramática, ¿cierto? Hay momentos en los que usted escucha que dicen algo así como, a ver, hablemos de las noticias. Dicen como, tres sujetos fueron capturados en un operativo de la policía, ¿cierto? 3 sujetos fueron capturados en un operativo de la policía. Y en otro noticiero no dicen que 3 sujetos fueron capturados por la policía, ¿sí? Sino que la policía capturó a 3 sujetos, ¿cierto? Si ven que estoy jugando con quién lo hizo, ¿sí? Lo puedo poner al principio de la oración o al final de la oración, ¿cierto? Estoy jugando con el sujeto y estoy jugando con el objeto de las oraciones. De eso se trata la voz activa y la voz pasiva. ¿Sí? Son 2 maneras de referirse a la misma situación, al mismo contexto, ¿sí? O al mismo evento, ¿cierto? Yo puedo jugar con ese sujeto y con ese objeto. ¿Listo? Entonces vamos a ver cuáles son esas diferencias. Active voice. In active voice, we have that the subject is the person or thing we talk about. When the subject does something, we use active voice. Bueno, ¿de qué estamos hablando acá? Cuando, bueno, primero tenemos que saber qué es un sujeto y qué es un objeto. ¿Se acuerdan de pronto de qué es el sujeto y qué es el objeto? Subject versus object. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo por acá cortico. ¿Saben quién es? El sujeto al ladrón, por ejemplo. Ok. El sujeto, la persona que hace. Perfecto. Sí. Y el objeto. Y el objeto, por ejemplo, el robo que hicieron. Exactamente. Sobre quién recae esa acción. Sujeto y objeto, eso hay que tenerlo muy presente para esto de active o passive voice. Vamos a hacer un ejemplo por acá cortico. Gabo writes 100 years of solitude. Ah, caray. ¿En qué año fue que se escribió esa obra? ¿Alguno se acuerda? 1991. Okay, perfect. Gabo writes 100 years of solitude in 1991. ¿Cierto? Aquí el sujeto de la oración es... ¿Quién será el sujeto? ¿Quién hace la oración? Gabo. Exacto, Gabo, Gabriel García Márquez, se convierte en el sujeto, ¿cierto? ¿Y quién es el objeto de esta oración? El libro. El libro que se llama 100 Years of Solitude, ¿cierto? Entonces, sujeto, Gabo, objeto, 100 Years of Solitude, ¿sí? Así se llama el libro en inglés, ¿sí? Como hay una versión en inglés, por eso utilicé el nombre en inglés. Y esta es la acción, este es el verbo principal de la oración, que está entre el sujeto y está entre el objeto. Esto aquí ya es una expresión de tiempo que me da a mí un poquito de contexto. Bueno. Profe, mentira, en 1967. Bueno, 67. Gracias ahí por corregir para que no nos vaya a quedar eso inexacto en cuánto tiempo. Bueno, entonces aquí tenemos que esto es voz activa. ¿Por qué sé que es voz activa? Porque el sujeto es el que está, en este caso, haciendo, el que está desarrollando la acción sobre este objeto, ¿cierto? Es decir, que Gabo fue la persona que escribió esta obra de arte. Por eso es voz activa. Si yo quiero convertirlo en voz pasiva, yo necesito cambiar el orden, ¿sí? El orden, y ya no voy a decir primero el sujeto
y el objeto, sino que voy a cambiar los papeles. El objeto va a ir al inicio y el sujeto va a ir al final, ¿cierto? Entonces yo voy a decir que 100 years of solitude, yes, Ahí ya was, se le había pasado, was. ¿cierto? Was. Bueno, sí, yo les dije que le íbamos a trabajar en presente, ¿cierto? Entonces, ¿cierto? Is written by Cao. Gabo in 1967. ¿Ok? ¿Sí vieron el cambio que hubo? Yo ya no estoy hablando de quién fue el que hizo, sino qué fue lo que se hizo. Ya no estoy diciendo que fue Gabo, sino que estoy diciendo que el libro que tiene este nombre, ¿cierto? Es escrito, ¿sí? Por el sujeto, en este caso Gabo, y continuó con la misma expresión de tiempo. ¿Ok? ¿Qué pasó acá? Yo utilicé el mismo verbo, pero con un cambiecito, ¿sí? Con el Yo participio. ese written lo puse en participio y lo acompañé del verbo to be, ¿cierto? Ese cambio en el verbo es lo que me va a llevar a mí, ¿sí? A utilizar la voz pasiva, ¿sí? Ahorita vamos a ver muchos más detalles de cómo funciona. Esta es la primera idea, este es el primer ejemplo. Quiero saber cómo nos fue con esto. El punto Profe. acá es entender sujeto y objeto. Te escucho. O sea que la que primero es el sujeto y después el objeto es el activo. Exacto, esta de acá. La otra es pasivo. Exacto. Active voice. Active voice, ¿cierto? ¿Por qué se llama active voice? Porque el objeto es el que hace algo, ¿sí? Perdón, el sujeto es el que hace algo. En este caso, Gabo, que es el sujeto, está haciendo, escribe, ¿sí? Escribe 100 años de soledad en 1967. Cuando es pasiva, la voz, la oración, ¿cierto? Passive. Cuando ya no empiezo con el sujeto, sino que empiezo con el objeto. ¿Listo? Claro es esa partecita, sujeto y objeto. Profe, una Ahí la pregunta. vamos Te cogiendo. escucho. ¿El objeto siempre va a depender de un verbo? Siempre, siempre el que va a unir al objeto y el sujeto va a ser un verbo. En este caso, el verbo write, que para la voz activa no cambia, pero para la voz pasiva sí cambia. ¿Sí? Ahorita vamos a ver cuál es ese cambio que puede haber. Lo que necesito que entendamos en este primer ejemplo es esa diferencia que hay entre sujeto y objeto. ¿Tenemos clara esa diferencia? Sí. Ok, profe, gracias. Sí, señor. Listo. Roosevelt, ¿claros? Sí, señor. Ok, bueno. Entonces vamos a ver por aquí otro ejemplo que yo les tenía, ¿sí? Con un poquito de palabras un poquito diferentes a las que estamos acostumbradas. Bueno, para algunos. Tenemos, people sell good look flowers. ¿Cuál es el sujeto acá? People. People. Las personas. ¿Y el objeto? People. Good luck. Good luck Good flower. luck flowers. Y el verbo que está uniendo el sujeto con el objeto es el verbo vender. Sell, ¿cierto? Entonces, esta oración es active o passive voice. Active. Active voice. Ajá. ¿Qué pasa? Ese sujeto, la persona que hace, o la cosa, ¿sí? Puede ser una cosa o un animal, funciona como sujeto, ¿cierto? Este verbo, sell, es el verbo, en este caso está activo, ¿sí? Y une el sujeto y el objeto. Como está entre paréntesis ahí, por acá podemos ver, a ver qué se me hizo por acá. Puede ser en tiempos diferentes. No siempre lo van a encontrar en presente. Puede estar en pasado. ¿Sí? Ahorita puede que analicemos eso. Y por acá tenemos el objeto, que es esa cosa o esa persona que normalmente recibe la acción. ¿Listo? Entonces podríamos irnos ya a lo que es passive voice. ¿Sí? Ya no empiezo con people, sino con good look flowers. ¿Cierto?
ese objeto se convirtió en el sujeto, ¿sí? Y ese verbo que estaba en presente, ¿sí? Yo le agregué el participio, ¿sí? Para poder unirlo con el objeto, ¿sí? Este tema se trata de un cambio de rol. Yo aquí no tengo que ponerme a poner algo antes o algo después, no, simplemente cambiar de posición, ¿cierto? Cambiarle los roles al sujeto y al objeto a través de un verbo activo o un verbo pasivo, ¿cierto? Ya vamos a ver cuándo es un verbo activo y cuándo es un verbo pasivo. En este caso, en este cuadrito, tenemos verbos activos, es decir, que no están modificados, funcionan normalmente. Collect, perform, decorate, light, sweep, and born, ¿cierto? Aquí no voy a diferenciar, ¿sí? En la voz activa, yo no diferencio si son regulares o irregulares, simplemente los dejo tal y como están. Pero en la voz pasiva, ¿sí? Cuando yo la quiera formar, cuando yo quiera hablar en voz pasiva, yo voy a agregar el verbo to be, ¿cierto? Y voy a agregar ese past participle. Cuando yo me refiero a participio, ¿a qué me refiero? A la terminación. Oído. Ad-oído, ¿cierto? El verbo to be más la terminación ad-oído van a formar la forma pasiva de los verbos. Collect puede ser is collected, si es singular, si es plural, porque el objeto puede ser singular o plural, ¿sí? Tanto como sujeto u objeto pueden ser singulares o plurales. Entonces, si es singular, is collected, si es plural, are collected. Lo mismo con perform, que también es otro verbo regular, ¿sí? Decorate, ¿sí? Ahora, en el caso de lead, como es un verbo irregular, yo tengo que buscar cuál es el participio, ¿sí? Si todavía tienen por ahí la tablita, esa lista de irregular verbs, van a encontrar que lead es el participio de light, ¿cierto? Lead. Luego tenemos swept, swept, que es el participio, is o are, dependiendo si es singular o plural, y born, cuyo participio es born, y también puede ir con is o con are, ¿ok? Esto para presente. Si fuera pasado, ¿qué es lo único que yo cambio? Lo único que yo cambio es ese is o are, si fuera pasado, ¿ok? Was collected o were collected. Pero bueno, todavía no nos metamos en eso, sigamos con presente. Is collected o are collected. Claros hasta aquí de cómo se cambian los verbos de activos a pasivos. Sí, señor. Bueno, vamos a colocar este verbo por acá. De manera activa. Si yo quisiera ponerlo de manera pasiva, ¿cómo quedaría? Puede ser is o are. Ok. Así, yo convierto el verbo comprar, lo convierto de activo a pasivo, ¿cierto? Vámonos con otro, el verbo eat, ¿cierto? Si yo lo quiero volver a pasivo, ¿cómo me quedaría? Is o are. ¿Cuál será el participio de eat? Eaten, etcétera, etcétera. Ahorita vimos otro. Right. Sería is o are. ¿Cuál es el participio? Rotten. Ahorita lo vimos. Written. Ajá. Written. ¿Ok? Tengo que tener presente la terminación ado-ido a la hora de transformar ese verbo de forma activa a forma pasiva. Bueno. Ahora sí, vámonos a analizar ejemplos. ¿Sí? Aquí dice, people eat natilla on Christmas celebration. Yes. ¿Cuál es el objeto? What is the object? Object. Natilla. Natilla. Okay. Natilla. And what is the subject?
People. People. Entonces, ¿cómo People. me quedaría esto en voz pasiva? ¿Con cuál empiezo? ¿Con people o con natilla? Natilla. Ok. Natilla. Natilla is or are? Is. Is. Are. Is. People is. People is. Are. Natilla. Vamos a empezar con natilla. Natilla is. Sería are porque hay varios, ¿no? Pero aquí estamos hablando de que vamos a La poner natilla. natilla de primero. Ajá. Ujú. Natilla, como no sé cuántos, ¿sí? Voy a tomarlo como si fuera singular. Esa natilla, yo no puedo estar seguro. Entonces, natilla, ¿qué sigue? Natilla is eaten. eaten. Is eaten Con Christmas. People. on Christmas celebrations. Okay. Natilla is eaten by people. Eso yo lo puedo omitir, por eso está entre paréntesis. Natilla is eaten on Christmas celebration. Si yo quiero decir quién se come la natilla, pues lo puedo colocar ahí. Si lo quiero omitir, también. Active versus passive voice. ¿Cómo se convirtió en passive voice? Bueno, yo hice ese cambiecito de eat a is eaten, ¿cierto? De manera que el objeto se convirtiera en sujeto y que el sujeto se convirtiera en objeto, ¿ok? De eso se trata. No hay mucha dificultad, lo que hay es que observar cuál es la manera de hacer el cambio, ¿cierto? Vámonos con otro. People write poems with beautiful messages when they fall in love, ¿sí? Ustedes van a ver una frase súper larga, ¿sí? Pero resulta que el cambio va a estar solo por acá, ¿cierto? Continúa bastante similar el resto de la oración. Voy a leerlos ahí por el chat, ¿sí? Mientras le doy por aquí acceso a Alexander que acaba de llegar. Yo lo borro de por acá. Vamos a tratar de hacer esta, ¿sí? Está en voz activa, vamos a ponerla en voz pasiva. A ver quién me responde por ahí por el chat. O si alguien me quiere decir cómo quedaría, lo escucho también, no hay ningún problema. Sí, día 1. People are, perdón, poems are written by people. Poems are written by people. Exactly. Okay. Poems are written with beautiful messages by people when they fall in love. ¿Sí? Ahí el orden que tú me das para by people se puede mover sin ningún inconveniente, ¿cierto? Lo importante es que empezaste utilizando primero el objeto, que ahora es sujeto, y ya continúas con el objeto, ¿sí? Organizado de la manera que a ti te suene mejor, ¿cierto? Importante hacer bien el cambio entre write a are written. ¿Cuál es la razón de que aquí esté are? Está hablando en plural. Ajá, we have poems, yes? Los Poem, poemas son escritos. singular, poems, plural, okay? Poems are written with beautiful messages by people when they fall in love. En el ejemplo que nos da Lady, ella puso by people, uy, por acá, ella puso by people después de written. Poems are written by people with beautiful messages when they fall in love, ¿ok? Si nos tocara traducir esta primera, ¿cómo quedaría? La voz activa. La persona escribe poemas con mensajes hermosos. ¿Cuándo? Cuando están enamorados. Ellos Ok. están enamorados. ¿Y cómo quedaría entonces la voz pasiva? Los poemas son escritos con mensajes hermosos por personas cuando ellos están enamorados. Exactly. ¿Ok? Funciona bastante similar a como lo hacemos nosotros
en español, ¿ok? Aquí estamos trabajando en presente, ¿sí? Ustedes pueden ensayar la misma técnica para otros tiempos verbales. Si fuéramos a hablar en pasado, ya no diría are, sino were, ¿cierto? Si fuéramos a hablar en futuro, pues ya utilizaríamos will o would o might, ¿cierto? Dependiendo pues de el nivel de complejidad que le quieras poner, ¿cierto? Esto que estamos viendo es un poquito más académico, ¿cierto? Esto ya es para escribir de manera académica, ¿sí? Cuando quieres redactar una investigación, cuando quieres hacer un ensayo, debes tener en cuenta todos estos detalles, ¿sí? O cuando vayas a ir a tomar el té con la reina Isabel, ¿cierto? Que se usan discursos bastante elaborados, ¿ok? Next, people in Colombia light candles on December the 7th and the 8th. Vamos a ver si damos punticos por acá a esas personas que me lo hagan de manera correcta a través del chat. ¿Sí? A ver cómo nos queda esta de por acá. Yo me listo por aquí para anotar, ¿sí?, a esas personas. Voy a dar punticos por acá, vamos a ver. ¿Qué es candles? Estas que están acá, mira. Vela. Ah, velas. Listo. Profe, pero ya puso la cosa. Ya puso la. Ah, eso pasó. Bueno, menos mal hay más ejemplos. Candles are lit by people. Estaba buscando los puntos anteriores, no sé en qué hojita los dejé. Profe, acuérdese que yo se los tengo apuntados. Yo también los tengo, por aquí están. Sí, ahorita seguro. Ok, ya los encontré. Sí, yo sabía que por aquí estaba. Bueno, vamos entonces a movernos al otro ejemplo. ¿Qué pasó aquí? El verbo light, ¿sí?, lo puse con su participio are lit. Candles are lit by people in Colombia on December the 7th and the 8th. Cool. Vamos a ver. People sweep streets. People sweep streets. Empezamos con streets. Streets. Is sweep. sweet. Is sweet. Profe, Ya nos equivocamos algunos. La respuesta es are swept, y me faltaría aquí colocar are swept by people, si quisiera, ¿cierto? Normalmente yo digo quién, ¿sí? ¿Quién es la persona o el sujeto que barre las calles, ¿cierto? Las personas, la gente barre las calles son barridas, ¿cierto?, por las personas. Ok. Next, people buy sunflowers. Sunflowers. Arbau. Del green. Are bought. Ok, esta termina en T. Are By bought people. by people. Cool. Miss Sanchez paints a picture. Painted. Are painted. Are. No es are. Is Is painted. painted. Sí, una Is pintura painted es by. pintada. Are is painted. My brother makes a cake. Okay. Is made by my brother. Okay, Made so by my brother. red, green, purple, or yellow? Yellow. Yellow. Okay. By my brother. Si ustedes notan, lo que yo sí debo mencionar es cuando ese sujeto o ese objeto es específico, ¿cierto? En la otra hablábamos de people, ¿cierto? Como yo no sé a qué tipo de gente o quiénes son los que hacen esa acción, lo puedo omitir. En este caso yo estoy hablando específicamente de mi hermano, entonces yo necesitaría decir que es mi hermano el que desarrolla esa acción, ¿cierto? Darle ese rol que debe tener.
John buys some new clothes. Some new clothes Are bought are bought by John. John. Okay, cool. The family clean the house. The house Is cleaned by the Cleaned family. by the family. The one. First. Okay. The first. ¿Cómo se pronuncia este final? Clean it. Client. Cleaned. Client. Cleaned. 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 Esta Clean. E de acá no Elimina. suena. Cleaned. Elimina. Cleaned. Clean. Okay. Is cleaned by the family. Okay. Mr. Cortez places some flowers. Some flowers Three. Are Is. played by Marchen. Are placed. Are placed. or is Are placed. played by. Are placed by Mr. Cortez. Esta primera va en minúscula, ¿sí? Porque no podemos mezclar mayúsculas con minúsculas. Okay? Some flowers are placed by Mrs. Cortez. Mr. Cortez. ¿Este es un hombre o una mujer? Mr. Cortez. Hombre. Hombre. Si fuera No. mujer, Mirs. Missing. Mrs. Ajá, Mrs. Si fuera señorita, Miss. Vamos a resaltar ese pedacito que es importante conocer. Mr. ¿sí? Literalmente, señor. Ok. En inglés no tenemos tilde. Mr. Señora. ¿Sí? Va a ser Mrs. Ok. Mrs. Y si tengo yo por acá una señorita, sería tal y como está ahí, Miss. ¿Ok? Importante, cuando utilicemos estos calificativos, ¿sí? Nosotros debemos utilizar el apellido de las personas, ¿cierto? En este caso, Reynoso, ¿sí? Mrs. Vélez, por ejemplo, o Miss Molina. Molina, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué pasa? Si yo en lugar del apellido utilizo el nombre, ¿sí? La estoy tratando como una persona de un cabaret, ¿cierto? A ver, tiempo atrás, ¿sí? No sabría exactamente cuántos años. Tiempo atrás esto era una forma muy cortés de diferenciar su clase social, ¿sí? Entonces las personas, ¿sí? Aquellas mujeres que trabajaban en cabarets, por allá en esas casas, que en ese entonces tenían otros nombres, pues no les llamaban por su apellido, sino por su nombre. Entonces, de ahí viene la necesidad de utilizar Mr., Mrs. o Miss con el apellido y no con el nombre de las personas, ¿sí? Para no quedar de pronto como descorteses. No sé si esa sea la palabra, pero bueno, para no quedar mal delante de una persona utilizando estos calificativos. Profe, Te escucho. hablando de las casas, hoy es el Día Internacional de la Trabajadora Sexual. Hoy es el Día Internacional de... Ok. Y eso, no sé, la RAE o qué, ¿quién, de dónde salió esa fecha? No, Profe, me imagino que de alguna ¿alguna protesta o ONG? algo que en alguna ocasión realizaron nuestras amigas. Ok, el Día de las Mistress, ok, en inglés, ¿cierto? Una palabra que se refiere específicamente a ellas como hookers, ¿ya? Hookers, en lugar de bitches o algo así. Suena, igual es mala palabra, pero no suena tan raro, Sí. tan fuerte. Ok, we say hookers. Ok, so let's continue. Ya estamos en los últimos ejemplos. Sandra throws the old things. The old things are through, is thrown, or are thrown. Is Are thrown thrown. by Okay. sailing. Aquí estamos hablando Is de thrown. varios.
Are Are. Claro, things. Are, profe. Ajá, things are things. Ah, plural, sí. Ajá, Peter o Pita, ¿ya? En Inglaterra dirían Pita, en Estados Unidos dirían Peter, ¿ya? Pita draws a car. A car is drawn. is drawn by Pita. Mr. and Mrs. Vélez bake a cake. A cake. A cake. Are is Are. Está hablando de dos pasteles. Ajá. Cake. Ajá, un solo pastel. Entonces, No. ¿cuántos pasteles hay aquí en esta oración? A The cake first, is profe. A cake are baked by Mr. and No. Cake y baked. Ajá. La respuesta es is. Estamos baked hablando de by un solo Mr. and pastel. de un Claro, solo pastel. de un solo pastel. Porque Mr. and Mrs. Vélez, Pero ¿sí? Ya no son el sujeto, ahora son el objeto, ¿ok? De esa oración. Siempre tenemos que tener en cuenta cuál es el rol. En este caso, el sujeto es singular, ¿sí? Is baked by Mr. and Mrs. Vélez. profe, así van a haber preguntas en el examen. Sí, claro, ustedes deberán, O más duras. deberán completar, ¿sí? Deberán completar con frases como estas, ¿sí? Yo les daría la voz activa y ustedes me dan la voz pasiva, ¿sí? O en algunas ocasiones salen así como están acá y ustedes simplemente escogen A, B, C o D, ¿sí? Según corresponda. Es aleatorio, ¿cierto? Hay personas que solo le van a salir así, hay otras personas que les van a salir para completar, ¿sí? Es aleatorio, ¿cierto? Entonces la plataforma Moodle tira, por decirlo de alguna manera, tira en una bolsita todas las preguntas que hay en el banco de preguntas y va sacando una pregunta para cada uno. Es posible, claro, es posible que algunos de ustedes tengan preguntas iguales, pero no en el mismo orden. La que a Brian le tocó de primera, a Fernando le puede tocar de tercera y así, ¿cierto? No hay un orden. Yo pongo la de No, Brian. no, Michelle, un promedio de los niveles anteriores para verificar el 5. No, como son cursos diferentes, se califican de manera individual, ¿cierto? Este quiz no va a Claro, incluir, profe. no va a incluir temas específicos de los otros niveles, no. Solo que en este curso, como ustedes ya han visto, pues hay una reunión, hay una mixture, una mezcla, ¿sí? De algunos temitas que ya vimos en los otros niveles, ¿sí? Profe, es que este nivel me ha dado como el 2020. Duro. De hecho es el nivel. Pero a mí también, pero es porque uno no se aprende bien los verbos todavía, como en el Claro, pasado. claro. De hecho, es que la cosa con el seminario es que como es todo, no hay como ese mismo tiempo de asimilación, ¿cierto? Vamos a pausar unas semanitas para, ¿sí? Unas 8 semanas para ver el otro nivel y mientras tanto yo practico, etcétera, etcétera. O sea que es todo de una, ¿sí? No hay como el mismo tiempo, pero igual se puede. Yo he tenido estudiantes del seminario que en ese quinto nivel, ¿sí? Muestran cierta mejoría, ¿sí? Y aunque es un poquito, utópico decir que son hablantes perfectos del idioma, sí tienen un nivel B1, ¿sí? Cuando el resto de ustedes, el resto de la mayoría pues, de estudiantes, se espera que lleguen a un nivel A2, ¿sí? De hecho, si están en este nivel, es porque yo puedo dar fe de que estamos fundamentados para aprobar un examen internacional de nivel A1, A2, ¿cierto? Ahora, Claro, profe. como esto es como ir al gimnasio, ¿sí? Si yo dejo de practicar, si yo dejo de revisar mis notas, voy a perder todo ese mucho o ese poco esfuerzo que haya puesto al revisar todo esto,
¿Ok? Bueno. Sí, profe. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta acá? Antes de irnos a revisar los ejercicios. Bueno, por ahora la vamos cogiendo. Listo. Vamos entonces a hablar de ejercicios. Sí, voy a meterme con ese párrafo pequeñito que tenemos ahí en muro y luego ya pasamos al texto guía para revisar lo que hay ahí. Bueno, por aquí hablamos de The Big Robbery. Vamos a quitar la presentación de acá, que no nos vaya a interferir. Vamos a minimizar por acá. Y aquí ya deberíamos estar viendo el documento de Word. Voy a darle Maximize por aquí. Por aquí en el chat. A ver, creo que había un mensaje en el chat. ¿Qué se me hizo el chat? Aquí está. Bueno, ya estamos viendo todos ahí el documento. Sí, profe. Sí, señor. Bueno, entonces tenemos aquí que vamos a hablar de un robo, ¿cierto? El robo está escrito en tiempo presente. Nuestra tarea va a ser cambiar, ¿sí? Ese tono que tiene, cambiarlo de voz activa a voz pasiva, ¿sí? ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, some people entered the school, ¿cierto? Esta es una primera modificación, enter the school. They take some supplies, ¿ya? Se llevaron algunos implementos, ¿cierto? Se llevan, en este caso no está en pasado, está en presente. Ellos se llevan algunos implementos, ellos rompen, el verbo romper, rompen esta estructura, ellos roban, el verbo robar, ¿cierto? Se robaron todas estas cosas. Finalmente, ¿sí? Hacen fotocopia de todas esas pruebas que habían ahí. Listo, ese es el contexto. Vamos a tomarnos ahí 30 segunditos, ¿sí? O incluso más, lo que necesiten, para que traten de convertir estas frasecitas. No tratemos de hacerlo todo de una, sino frasecita por frasecita, ¿sí? Y los escucho, ¿cierto? O los leo por el chat, a ver cómo nos va con este primer ejercicio de transformación de voz activa a voz pasiva. Una vez 2 o 3 personas me hayan compartido por el chat cuál sería la transformación, pues ya pasamos aquí entre todos a hacer la transformación tal y como es. ¿Ok? Y hacemos los ajustes que hayan que hacer. ¿Ok? Nos vemos entonces en 30 segunditos. ¿Sí? Ojalá tengan en qué escribir por ahí a la mano para que traten de hacer esa conversión de voz activa a voz pasiva. Bueno, creo que en la plataforma está uno que estaba en pasado, pero ahorita revisamos los dos. Vamos a revisar presente y a revisar en pasado. Si lo hiciste en pasado, vamos a tratar de hacerlo esta vez en presente. ¿Listo? Tratar de revisar por ahí. Teacher, some supplies are taken by them. Perfect. Ajá. Some supplies are taken by them. Ajá. Esa sería una. Vamos a tratar de unirla con las demás frasecitas para ver cómo nos queda todo el parrafito completo, ¿sí? En voz activa, perdón, en voz pasiva. Yo lo leo ahí por el chat, ¿sí? Y vamos a tratar de unir las frasecitas en el párrafo, tal y como están ahí.
La idea es hacerlas una por una, sí, pero en párrafo, tal y como está ahí en el documento. Teacher, una preguntita. Cada frase se va transformando, ¿cierto? Claro, Cada cada frase frase tiene sus cambiecitos. de la segunda de Windows pasaría a ser de primero. En la, ok, they break a window. Entonces yo empezaría a Yo window. podría decir, en la ventana estaban comiendo ellos. Pues yo puse, No, Sería no, Windows yo puse are break a broken, ajá. A broken day, window is broken broken. is broken day. by them. Ese they cambia por them. Ujú. By them. Ah, Bueno, por ahí veo que algunos ya están llegando al final del parrafito. Vamos a esperar unos segunditos, ¿sí? Les recomiendo mirar esa partecita de is y are, ¿cierto? A veces, por ejemplo, aquí estamos hablando de una sola ventana, ¿sí? Aquí estamos hablando de un televisor y dos computadores, entonces ya sería plural, ¿sí? Finalmente, aquí también, final exam papers, estamos hablando también en plural. Ajá, perfecto. Esa frasecita de ahí está correcta. A television and two computers are stolen by them. Ok. By them. Bueno. ¿Empezamos a resolverlo aquí entre todos o más tiempito? ¿Cómo van? Yo creería que sigue entre todos. Bueno, vamos entonces a empezar por acá. Aprovecho por aquí para responderle a Juliana. Igual nos va a quedar por aquí el videito. Vamos a ver si de pronto está en sala de espera.
No, no hay nadie en sala de espera. Listo. Entonces vamos a empezar esta frasecita inicial. Dice, today the school is entered by some people. ¿Ya? Coma. No. Period. They take some supplies. En ese de they take some supplies, ¿cuál es el objeto? Subject. They. They. Y el objeto, some supplies. Supplies. Ok, entonces voy a empezar con some supplies. ¿Cierto? Are, porque estoy hablando de varias cosas. Y voy a buscar el participio de take, que es taken. ¿Ok? Taken. Y si yo quiero colocar, puedo decir que fueron ellos, by them. ¿Ok? Si quiero colocarlo. Luego, ¿qué pasó? They break a window. Otra vez, sujeto. ¿Sí? Y objeto. En este caso. Are broken. Are Okay. they? ¿Cuántas ventanas? A window Una. A window Is is. broken. Is, porque estoy hablando is de Venezuela. broken. Y el participio de broke es broken. Yes, a window is broken. ¿Cierto? Otra vez puedo colocar quién. Sí, pero lo vamos a Are omitir. them? Eso se puede Are omitir. by gate. Is broken. Otra vez, they install a television and 2 computers. Vuelvo y señalo. ¿Sí? Subject, yes, and object. Okay, subject and object. So, television and 2 computers, yes, is or are? Are. 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 ¿Y cuál será el participio de stole? Stolen en este caso. Are Stolen. stolen, ¿cierto? Y otra vez lo mismo. Quisiera colocar quién, ¿cierto? By them. ¿Ok? Luego, finally, they photocopy all the final exam papers. Otra vez, ¿quién? Sujeto, ¿sí? Y objeto, este de acá. Subject and object. Finally, all the final exam papers is or are? Are. Are photocopied. ¿Cierto? Yo sé que solo le agrego ed porque es regular. ¿Sí? Si quisiera decir otra vez, pues digo acá que fueron los mismos. By them. ¿Ok? Esta sería la manera en que yo transformo ese texto de voz activa a voz pasiva. Today the school is entered by some people. Yes, some supplies are taken. A window is broken. A television and 2 computers are stolen. Finally, all the final exam papers are photocopied. ¿Ok? Esto es más como un reporte, ¿sí? Que hace un policía, por ejemplo, que ya no estaría en voz activa, sino en voz pasiva. ¿Ok? Vamos a tomarnos entonces este mismo ejemplo, ¿sí? Para tratar de moverlo al pasado, ¿sí? Para que veamos cómo funcionaría esta misma situación, ¿ok? Pero en tiempo pasado. ¿Ok? Entonces tenemos por acá las mismas instrucciones, ¿sí? Ahorita este chavo que tiene acá. Last night, yes, last night, some people robbed the school. ¿Cuál será el sujeto acá? Some people, ¿cierto? Se están recortando, Y teacher. el objeto, vamos a probar por aquí el audio. Eso.
Bueno, vamos a ver si ya... ¿Ahí mejoró o sigue todavía sonando entrecortado? Ya lo escucho bien. Bueno, entonces, otra vez, siempre, siempre la clave para pasar de voz activa a voz pasiva es la identificación correcta, ¿sí? De sujeto y objeto y cambiar sus roles. En este caso, last night, some people robbed the school. Aquí esto ya está en pasado, ¿ok? Cuando está en pasado, yo simplemente necesito cambiar ese is o ese are por ese was o ese were, ¿ok? Y yo voy a cambiar este pasado simple, o lo voy a cambiar por ese participio, lo mismo que estábamos haciendo. Entonces, last night, yes, the school, yes, was, ya no voy a decir is, sino que voy a decir was robbed, yes, was robbed by some people. Yes. They took some supplies. Otra vez, they, que ya sabemos que es el sujeto, y ya sabemos que este es el objeto. Voy a intercambiar sus roles. Some supplies. Yes. Aquí ya no es are, sino que va a ser Were taken by them. Y otra vez taken, que es el participio. ¿Sí? Y lo mismo que decíamos ahorita, by them. ¿Ya? They broke a window. Hacemos exactamente lo mismo. Sujeto y objeto. Entonces, primero objeto, que en este caso cambia. Window, yes. Ya no digo is, sino was broken. Yes. Y si quisiera colocar quién, lo puedo hacer. ¿Sí? Broken. Luego, they stole a television, a television and two computers. Entonces, television and two computers was or were? Were. Otra vez, stolen. Esto, vamos a colocarlo así, were stolen. Were stolen. Finally, they photocopied all the final blah blah blah. They, sujeto, all the final papers, objeto. All the final exam papers were photocopied. Okay. Ahí ya estaríamos hablando de esa misma situación, solo que esta voz activa, perdón, esta voz pasiva, la tenemos en tiempo pasado, ¿sí? Y la voz pasiva puede funcionar con cualquier otro tiempo, pasado, presente, futuro, bueno, entre todas las demás que hay. ¿Listo? No sé si haya de pronto alguna pregunta hasta acá sobre lo que hicimos con este texto, antes de irnos a mirar la partecita del texto guía. ¿Preguntas? Bueno, vamos entonces a mirar esa partecita del texto guía. Voy a dejar de compartir esta para que miremos el texto guía. ¿Dónde estaba? PDF, este. Bueno, no, pero esta no es la primera. Por acá tenemos, bueno, este mismo, ¿sí? Está en pasado, entonces ustedes pueden echarle una miradita al videito para que revisen si su intento les queda bien, ¿sí? La idea es tratar de hacerlo de manera autónoma y ya después revisar la respuesta, a ver cómo me fue, cómo me quedó. Está en pasado. También podríamos hacerlo en presente, no hay ningún problema. Tenemos aquí simple present and simple past.
Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en los ejemplos de ahorita de la presentación. Tenemos, they grow coffee in Brazil, ¿cierto? Ellos cultivan, ¿sí? Café en Brasil. ¿Cómo quedaría esta de ahí? Yo puedo decir, Coffee is grown in Brazil. perfecto, coffee is grown, en este caso el participio de grow es grown in Brazil. En Brasil. Vamos a ver cómo queda. Uy, esa fuente está muy grandota. Vamos a tratar de cambiar aquí tamaño. Bueno, number 2. Vamos a correr acá y le damos algo de zoom para que no se vea tan diferente. They grow coffee en Brasil. Podemos dejarlo como coffee is grown in Brazil. Okay, number 2. He examines patients on the second floor. ¿Cuál es el sujeto en este caso? Number 2. He, sujeto, el objeto, patient. Patients. Entonces, ¿cómo quedaría? Patients are examined by him. Examine, yo puedo decir by him, si quisiera, si no lo puedo omitir, on the second floor, ¿cierto? Esa parte final pues no se va a modificar porque me está diciendo a mí dónde, ¿sí? Dónde se realiza esa acción, ¿ok? Lo mismo vamos a hacer con las demás. Simplemente identificar sujeto y objeto y a través de ese cambiecito en el verbo ponerlos de voz activa en voz pasiva. Vámonos a mirar estos ejemplitos que hay, ¿sí? Con relación al pasado. ¿Ok? Aquí ya sabemos que no trabajamos con is y con are, sino con was and were para el pasado. He found, ¿cierto? Él encontró al niño, ¿sí? Al chico, al pequeñito en el parque. He found the child in the park. Entonces, el sujeto de aquí es él y el objeto es el niño. The child was found in the park, ¿cierto? Y si yo quisiera decir que fue él, pues digo by him. Importante, ¿sí? Voy a aprovechar por acá para mostrarles unos pronombres, ¿sí? Que nos van a servir a la hora de hacer esta partecita de voz activa y voz pasiva. Por aquí tengo una fotico. Voy a aprovechar para mostrarles dónde quedó. Porque muchas veces no sabemos de dónde salió ese them, de dónde salió ese him, ¿sí? Pero también son pronombres, ¿sí? Tenemos pronombres de objeto y pronombres de sujeto, ¿sí? Voy a tratar de abrirla por aquí rapidito. Passive voice, ¿sí? Y esta es la fotico que les quiero mostrar. Vamos a compartirla por aquí. Sí, vamos a hablar de eso ya mismo, de dónde sale ese by him, by them, etcétera, etcétera. Voy a salir un momentico de aquí del texto guía para mostrarles la fotico que acabo de abrir. ¿Dónde quedó? Esta de acá. Bueno, por aquí ya la deberíamos estar viendo. Vamos a darle full screen. Me avisan cuando la estemos viendo. Creo que ahí ya la estamos viendo. Sí. Vamos a darle atrás. Bueno, esta de acá. Bueno, vamos a enfocarnos en esta partecita de acá. Pronoun, subject, and pronoun, object.
como hemos visto, ¿sí? Esos pronombres de sujeto son los que van a reemplazar el nombre. Por ejemplo, Sally ate dinner. She puede reemplazar a Sally, ¿cierto? Esos se llaman pronombres de sujeto, ¿cierto? Subject pronouns, ¿ok? Cuando ese nombre o esa persona ya no está jugando como sujeto, sino como objeto, yo no puedo utilizar los mismos, ¿sí? Yo tengo que utilizar otros que se llaman object pronouns. Esos object pronouns yo los voy a utilizar al final de la oración. Entonces, en lugar de Sally, ya no puedo decir she, sino que voy a mirar aquí la tablita y voy a utilizar her, ¿cierto? Porque estos solo van al inicio, estos solo van al final. Estos van como sujetos, estos van como objetos, ¿ok? Entonces, Mom couldn't see Sally. Mom couldn't see her. Cuando digo her, me estoy refiriendo a Sally. Cuando digo she, me estoy refiriendo a Sally, solo que esta vez she es un pronombre de sujeto, her es un pronombre de objeto. ¿Ok? ¿Claros con esa partecita? Sí. Ok. Vamos a mencionar por aquí rapidito, ¿sí? ¿Cuáles son? Tenemos me, you, him. Recordemos que la H siempre va a ser una J. Me, you, him, her, it, us y them. ¿Cierto? Ese us va a ser las veces de nosotros. Y ese them va a ser las veces de ellos. ¿Ok? Entonces, estos, una manera fácil de recordar, estos al inicio, estos al final de la oración. ¿Ok? ¿Preguntas sobre esto de pronto? No. Bueno, vamos entonces a dejar de compartir por acá para seguir revisando esas frases del texto guía. Bueno, ya habíamos hecho por acá la primera. Sí. La primera decía algo así como the child was found as, y puedo decir que lo encontró él. ¿Qué pasa si yo digo by he? ¿Qué pasa acá? Estoy utilizando un pronombre de sujeto donde no se debe. Yo debería decir him porque estoy hablando del objeto de la oración, en este caso, de él. ¿Listo? Bueno. Number 2. They broke the glasses with a stone. Ellos rompieron un cristal, un vidrio, utilizando una piedra, una roca. Si quisiéramos cambiar esto a una voz pasiva. The glasses. The glasses. Were broken. Were broken. Were broken. Were broken. With a stone. By it. By Them. By them. Claro. Así estaríamos hablando de una voz pasiva. Number 3. She saw, ella vio. She saw the mouse in the kitchen. ¿Cómo empiezo? ¿Será que puedo empezar con the kitchen o no? ¿Sí o no? Como en la cocina había un rato, en la cocina. No. En este caso no funciona. El ratón. Claro, porque kitchen no es ni objeto ni es sujeto, ¿cierto? Entonces kitchen ahí Está no como sirve. ubicando. Es el complemento, teacher. Exacto. Para generalizarlo es el complemento y yo el complemento lo dejo tal y como está. ¿Sí? Entonces, the mouse was or was. Was. No, was you. Was. ¿Cuál es el participio de saw? El participio. Seen. ¿Cómo es? Was in the kitchen. Kitchen, ¿cierto? By him. By her. By her, ¿cierto? ¿Dónde puedo yo poner eso?
yo puedo ponerlo acá, by her, o lo puedo poner al final, ¿sí? Y si no lo quiero poner, tampoco va a pasar nada, no es necesario. El ratón fue visto por ella en la cocina, o el ratón fue visto en la cocina por ella. No hay ningún problema en decir by her aquí o al final. ¿Listo? La idea es entonces que ustedes completen las demás utilizando pues el participio de esos verbos como tal. Bueno, Okay. tenemos por acá, a ver, otro que había por acá. Vamos a darle scroll down. Estas son negativas, ¿sí? Vamos a hacer unas negativas para que ustedes vean cómo funciona. He doesn't spend money on magazine. Money is not, ¿cierto? Yo puedo decir is not o puedo decir isn't spent by him, si quisiera decirlo, him in magazines. ¿Ok? Es la misma dinámica, solo que de forma negativa. Aquí la importancia de conocer, ¿sí?, el verbo to be en forma positiva o negativa. ¿Ok? Ese doesn't me dice que está en presente, pero como yo estoy convirtiéndolo a voz pasiva en presente, ya no voy a utilizar doesn't, sino is o are en su forma negativa. Money isn't spent by him in magazines. ¿Ok? Lo mismo en las demás. Yo me voy a enfocar en isn't o aren't. ¿Ok? Pasado, exactamente igual. Yo no voy a trabajar ni con did ni con didn't, sino con was o were, pero negativos. Wasn't o were. Entonces, tomatoes in his garden. Entonces, tomatoes weren't grown in his garden. Ok, y aquí si quiero agrego by him. Ok, by him. Entonces nos quedaría por acá algo así. Tomatoes weren't grown in his garden by him. Weren't grown by him in his garden. Aquí vamos a trabajar con wasn't o con weren't de forma negativa. ¿Listo? Vamos a bajar. Por aquí ya habían otras. Preguntas. Listo. Para las preguntas, ¿sí?, yo voy a tener en cuenta lo mismo, sujeto u objeto. Hay varias formas, ¿sí?, varias formas de abordar estas preguntas en voz activa o en voz pasiva. Aquí estamos hablando de Mark como objeto. Yo necesitaría ponerlo como sujeto, ¿sí? Aquí estamos hablando en pasado. Entonces, ese pasado lleva did. Did Mark, yes, drive the car? Esta sería la pregunta. Bueno, aquí ya tenemos el signo de pregunta al final. No hay necesidad de repetirlo. Did Mark drive the car? Yes, the car was driven by Mark, ¿cierto? Podría ser una opción de respuesta, ¿sí? Yo también podría preguntar who, ¿ok? Who drove the car, ¿cierto? Y aquí estaría utilizando el pasado en drove, sin utilizar el did, ¿cierto? Who drove the car? Well, the car was driven, yes, by Mark. ¿Ok? Yo puedo utilizar el did para formar la pregunta o puedo utilizar este WH para formar la pregunta. ¿Ok? Lo mismo con las demás. Aquí estamos hablando over the airfield, ¿cierto? En el espacio aéreo, ¿sí? Entonces, utilicemos WH. What did fly over the airfield?
que estaba, ¿cierto? Que voló en el espacio aéreo. Entonces, el avión fue volado en el espacio aéreo. Si quiero utilizar el did, bueno, did the plane, sí, podría ser otra forma, did the plane fly over the airfield, ¿cierto? Podría funcionar de esta manera también. Es cuestión de cómo ustedes quieran interpretar la pregunta, si quieren utilizar ese what did o utilizar did, ¿sí? De manera que la respuesta tenga sentido, ¿ok? No hay una sola forma de hacer la pregunta, pueden escoger entre cualquiera de las dos, si utilizar ese did o utilizar who, what, where, etcétera, etcétera. ¿Listo? ¿Claros hasta acá? Sí, señor. Sí. Teacher, o sea que ahí se puede utilizar antes, como dice usted, cualquiera de las tres formas. Did, were, was. Did, what, who, etcétera, etcétera. Cualquiera de esas, incluso was podría funcionar, pero las más comunes son estas dos, de did o de WH. ¿Ok? Ok. Bueno, chicos, entonces voy a dejar de compartir por acá. ¿Sí? Este sería entonces el último ejercicio del texto guía que nos queda por completar. ¿Sí? Recuerden que el plazo para todo lo que me van a entregar, ¿sí? El texto guía, que es todos los ejercicios que me van a entregar, es hasta el 12 de junio. ¿Sí? Formato de autoevaluación, plazo 12 de junio. ¿Ok? Todo se va a vencer el 12 de junio, de manera que el 13, 14 ya esté todo debidamente calificado. Listo, les cedo entonces el micrófono por si de pronto hay alguna pregunta, un comentario hasta acá o algo que quieran decir. No? Okay. So, thank you for coming. Oh, Valentina. Gracias, profe. Gracias, ¿El profe. módulo hasta cuándo hay para enviarlo? 12 de junio. ¿Ok? 12 de junio. Todo. Sí, Todo. el texto guía y el formato de autoevaluación. Hasta el Igual, 12, video. Lorena. sí, exacto, todo lo que me van a entregar hasta el 12 de junio. Recuerden que quedo pendiente de cuál es el tema que van a utilizar como para darles ideas de qué es lo que pueden hacer según el tema que ustedes escojan. ¿Listo? Listo, Okay. profe, Thank you gracias. for coming on time. Gracias, Gracias, profe. profe. Descanse. Gracias, Chao. Jueves. Chao. Oh, gracias, profe. Okay. Gracias, teacher. Bye. Okay, goodbye. Vamos a stop.